Episodio 1319 al otro lado del micrófono en este lunes 23 de febrero y hoy toca episodio especial ya que viene un invitado y además viene corriendo. No solamente porque tengamos prisa para grabar, sino porque es precisamente el nicho de su podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comenzamos, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono, en un metapodcast diario lleno de herramientas, recomendaciones, experiencias y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea a través de mi trabajo como editor y creador de podcast en EOB Productora. Decía en la intro que hoy traigo un capítulo especial ya que vengo acompañado y lo hago con alguien que ya se ha pasado anteriormente por aquí hace justo un año y un mes, en enero del 2025, el 23 de enero del 2025. Y por si esto fuera poco, además de repetir como invitado aquí, también repite en el recién estrenado ciclo de Pondain Madrid 2026. Os estoy hablando de Ángel Sánchez, contador de kilómetros, voz de muchas carreras y competiciones y muchas cosas, y también creador del proyecto Contando Kilómetros Podcast. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Hola, Jorge. Pues nada, aquí como en casa, porque al final estoy tan a gusto que habría que repetir. Y cuando dices que corriendo literalmente, no tanto en lo físico, pero sí en la prisa, porque ahora ya estas 3 semanas antes previas de la carrera se atropella todo y realmente voy a matar caballo y haciendo que el pequeño milagro que sea la carrera, pues que salga adelante por 10ª ocasión, que se dice pronto. Ahora hablamos de la Tractorismo Race, pero antes de nada, ¿qué tal va tu recuperación? Que he visto que ya has vuelto a correr sin tantas molestias como antes. Ya puedes correr, ¿no? Sí, ya puedo correr. He pasado una travesía en el desierto que donde durante 3 veranos consecutivos empezaba a tener problemas en los gemelos y tal, y bueno, al final pruebas médicas, resonancias, etcétera, pues fue ir al podólogo, hacer un análisis de pisada, ver qué problema tenía y con esas plantillas pues ya estoy corriendo en torno a 20 kilómetros casi con total normalidad. Así que muy contento y también muy orgulloso de no haberme dejado ir por la desidia, por la apatía o por la falta de motivación con el problema que tenía. Durante toda esta época a través en el desierto me he centrado en lo que sí que podía hacer. Y eso me ha permitido ahora pues una recuperación mucho más rápida. Pues he hecho mucha bicicleta estática, que la odio, he hecho mucha elíptica, que la odio, he ido mucho al gimnasio, que también lo odio, pero ni he subido demasiado de peso, que yo soy una persona también bastante voluble con el peso, afortunadamente en ambas direcciones, porque hay gente que los pobres los ves pesando la comida, midiendo los micronutrientes y no sé qué, y estornudan al lado de un helado y suben 3 kilos. Me suena, sí. Y luego no les rinde mucho para bajar, pero yo sí, ciertamente, si me dedico a hacer vida saludable, a hacer mucho deporte y a comer arroz con pollo, entre comillas, que se me entienda, Sí. no guarrear mucho con la comida, la verdad es que me cunde también en el sentido positivo, ¿no? No solo, también es verdad que cuando me dejo, pues me meto 3 kilos Como todo, sin respirar. Así que contento, corriendo de nuevo, que al final también para que funcione la cabeza para todos estos proyectos, para mí es muy importante, porque afecta directamente al estado de ánimo, a la motivación y muy contento. Sí. La verdad que parece mentira, pero vamos, yo a lo que más achaco los beneficios de correr no es tanto la forma física, que también, pero el afecto psicológico es que o sea, es alucinante. Lo cansado que te deja por un lado, pero lo liberado que te deja de otro, macho. Sí. Yo en mi anterior época laboral, donde trabajaba en una oficina con un nivel de estrés altísimo y pesaba 90 kilos, lo he contado muchas veces, la gente, uno de los disparadores fue que no podía subir 2 tramos de escalera y luego hablar por teléfono inmediatamente porque tenía que esperar 10 minutos a recuperar el aliento. Pero el otro es que realmente poder estar 35 minutos o 30 minutos o 20, lo que pudiera correr en aquella época, sin que sonase el teléfono, sin estar pendiente de nada, sin nada más estar pendiente de no morirse en el intento, porque realmente los inicios son muy duros, a mí mentalmente me ayudaba mucho a calmar la cabeza después de una jornada intensa donde no has parado de hablar, tensiones, presiones, etcétera, del día a día que todos tenemos, cada uno en sus ámbitos, pues relaja mucho.
Bueno, para la Podna en Madrid queda casi un mes, el 28 de marzo, que por cierto ya están las entradas a la venta y están disponibles en las notas del episodio. También comunicar que se ha adelantado un poquito, esto yo creo que ya lo vamos a hacer oficial, no es a las 9 de la noche, sino es a las 8 de la tarde, que suena un poquito mejor y anima más a visitar porque, oye, no se te hace tan tarde, además los sábados, como tenemos más tiempo, los viernes sí que seguiremos a las 9, pero bueno, los sábados a las 8. Pero como decía, queda un mes, un poquito más incluso. Pero antes de eso, creo que tienes una cita bastante importante en tu calendario, bueno, y en el mío también, porque ya me apunté, que es este mismo fin de semana, el 1 de marzo, en tu localidad, en Villamanta. Y es que prácticamente no te conviertes en contador de kilómetros, sino en embajador de kilómetros y en embajador de Villamanta, porque es la 10ª edición de la Tractorismo Race. Cuéntanos, ¿qué es esta fiesta? Porque yo no le quiero llamar carrera, es una fiesta. Sí, el término carrera es bastante... Bueno, se pone pues, porque, bueno, al final vamos y corremos y Sí. ya está, pero pues bueno, es una singularidad de una carrera que nació en mi cabeza en 2014, donde vinieron 30 personas a una quedada, lo que ahora los modernos llaman social run y todo esto, y le ponen nombres y T-Macha y cositas de estas. Pues bueno, en aquella época, ya en 2014, había un proto-influencer, ¿no? Bueno, a ver, tampoco lo había inventado yo, estaba ya muy establecido. Al final era quedar con gente con una afición afín y pues organizé una quedada para correr 20 kilómetros, vinieron 30 personas, nos inventamos unas medallas ya con impresoras 3D en la época, en 2014, y me dio que pensar y 2 años después pues hice una carrera donde trataba de poner todas las facilidades a personas para que pudieran... en su época la carrera tenía 15 kilómetros, porque era la distancia en la que yo, creo que era 7-8 de junio de 2012, fui a correr por primera vez 15 kilómetros en un polígono industrial sin agua, sin avituallamientos, o sea, todo mucho calor, casi me desmayo por ahí. Lo que se trataba era de evitar todas esas circunstancias para ponerlo todo a favor de, ¿no? Vale, pues te voy a quitar el tiempo, vamos a dar un tiempo de corte amplio para que vayas relajado, para que no tengas una tensión extra, vamos a quitarle la clasificación, no es competitiva, da igual que llegues el primero o el último, vas a tener la misma medalla. Vamos a pues, ponerle todo lo bueno que tienen las carreras y quitarle todo aquello que pueda generar un poco de fricción. Pusimos unos avituallamientos totalmente desproporcionados para la época, poquito a poco se han ido enriqueciendo pues, con jamón, golosinas, etcétera. Bueno, ya tú has estado, sabes más o menos lo que ponemos. Y nada, así fue como nació aquella primera edición y poquito a poco la carrera ha ido cogiendo personalidad propia. La que yo le he querido dar, la que me ha parecido, pero luego la carrera también, pues ha ido, lo cuento muchas veces, la carrera de 4 kilómetros nació para que una demanda de una madre que nos dijo que su hijo ya tenía 13 años y no podía correr las carreras infantiles que tenemos de 0 a 6 y de 6 a 12 años y le pasaba a correr la carrera de 15 kilómetros. Con 13 años no parece una distancia lógica, ¿no? Nació la carrera de 4 kilómetros y esa carrera cogió personalidad propia. Nació para aquellos chavales, para aquellos dos chavales, para Pablo y Jaime. Y de repente, pues es una carrera que corre mi hija con sus amigas, es una carrera donde vienen gente a practicar senderismo y con un dorsal en el pecho y disfrutar de la experiencia de una carrera sin tener que correr, familias, padres e hijos que pueden hacer la carrera a 4 kilómetros y disfrutar de una aventura, entre comillas, controlada, donde deja anécdotas para comenzar el resto del año, cuando se rebaló papá con el barro y que cuando la niña se metió con el agua hasta las rodillas y estaba tan contenta, auténticos fotones, recuerdos también de esos momentos y incluso gente de aquí del pueblo que no hace deporte en todo el año, pero corre la tractorismo. Entonces, por eso digo que yo intento ponerle una dirección, pero luego la carrera pues tiene pulso propio ya por el ambiente que se genera y sobre todo es un evento buen rollista. Me gusta describirlo así porque es un sitio donde se encuentra mucha de la gente conocida de correr de Madrid que de repente no coincide en el resto de carreras o que con un evento de 10.000, 20.000 personas es mucho más difícil que tú y yo coincidamos en una carrera, Jorge. Con el tractorismo con 500, 600 personas, o coincides recogiendo el dorsal, o coincides corriendo, o coincides en la salida, o coincides en la meta,
o coincides en las carreras infantiles con tus hijos, o en el bar de Villamanta que te invita a tomarte una cañita y de repente coincidimos, hombre, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué te vida? Pues mira, pues tengo una productora, pues hago un podcast, pues mira qué bien, pues a lo mejor podíamos ir a las podas en Madrid. Y pues bueno, todo eso también tiene parte del encanto de la prueba. Doy fe porque me ha pasado en casi todas. Me ha pasado con familia, con compañeros de trabajo, con amigos que he conocido en el running, o sea que es verdad. E incluso a nuevas personas que no la conocían se lo he descrito así. No, vete, pero vete con la familia. Además, tú vete a correr, el padre que se vaya a hacer la de 14 o 12 o 16, pero que la madre, o al revés, no quiero tampoco sonar muy machista, que la persona que no corre tanto, que se haga la de 4 kilómetros con los niños, porque merece la pena. Y no os olvidéis del churro, y luego tomaros la tapita, y la verdad que a mí me parece... Luego es que tiene como... no sé, un lore, ¿no? Sí. Que se ha ido añadiendo propio, ¿no? El jamón que le ponemos en los avituallamientos, lo de los churros en una salida, que es una cosa muy loca, que antes de correr ya estás moviendo el bigote y que te han dado un churro en la salida. Pero ya te digo, son cosas que van surgiendo. Nosotros llega un patrocinador que es Alquiler Plus, de aquí del pueblo, que dice, me gustaría colaborar con la carrera, y yo digo, hostia, ¿y cómo? Al final en las carreras los patrocinadores no se trata solo de pedirles, sino también hay que darles. Hay que tratar de hacer un esfuerzo donde todos salgamos felices y contentos, ¿no? Y puse un avituallamiento en la churrería patrocinado por Alquiler Plus y vestimos aquel avituallamiento de Alquiler Plus. Entonces la imagen de Alquiler Plus quedó ligada a un momento muy agradable de la carrera, ¿no? Pero claro, eso era en torno al 1,5 kilómetros de la carrera larga, y los de la carrera de 4 kilómetros, al no pasar al entorno urbano, pues se quedaban sin churro. Entonces dije, bueno, pues se lo damos en la salida. Pues eso, Jorge hizo el juramento churrocrático, nuestro speaker, una cosa así muy graciosa, y me gustó tanto que dije, pues esto va a ser para todos, y va signo de esto. También todos los años obligaba un poco, entre comillas, o invitaba a la gente a tirarse al suelo, a entrar en meta haciendo la croqueta. En todos los eventos deportivos que vemos gente pegando bocanadas al aire y parando, muy preocupado por parar su reloj. Sí. Pues eso, y está guay, porque yo lo hago, yo voy a carreras también y muchas veces soy esa persona, pero esta carrera es distinta. Entonces, pues, la manera, o sea, tiene muchas singularidades que han ido encontrando su hueco con el paso de los años. Sí, sí, doy fe. El año pasado recuerdo que cayó hacía un frío de la leche y llovió y no sé qué, pero yo la disfruté y bueno, las 2 veces, no sé si 2 o 3 que la he hecho ya, la recomiendo absolutamente. Y dices tú, ¿pero cómo vas a recomendar pasar frío, mojarte, saltar ríos? Pues sí, lo recomiendo porque es muy sobre divertido. Todo porque, Jorge, para, por ejemplo, corredores como tú, que a lo mejor su experiencia en correr en trail, en montaña, es limitado, quiero pensar que nula. Sí, nula. Tiene un puntito que te saca de ese zona de confort, de correr por tu polígono industrial, por tu urbanización, etcétera, donde te encuentras barro, te encuentras que te resbalas, te encuentras que tienes que cruzar arroyos, pasos de agua, todo en un entorno controlado a 5 kilómetros de la civilización, y con una capacidad de intervención de que en 3-4 minutos tenemos un coche ya ayudante, ¿no? Porque tenemos un dispositivo de seguridad preparado y tal. Y mola mucho porque de repente, pues ese tipo de personas que, o sea, no todo el mundo puede correr ultras de 150 kilómetros atravesando cordilleras y no sé qué. Poder tener esa sensación, nosotros somos muy aspiracionales en eso. Me acuerdo de la edición nocturna, corredores como tú, que quizás no han hecho nunca una noche haciendo un ultra trail o no sé qué, tenían auténticos fotones con un frontal en la cabeza en mitad del campo, que parecía que venían de correr el UTMB, el Ultra Trail de Mont Blanc. Y eso a mí pues me llena de orgullo, porque al final también un día como el que estaba, el atractorismo, probablemente tú en tu casa no hubieras salido a correr, a lo mejor, y esa sensación de satisfacción de decir, wow, digo, puedo hacer muchas más cosas de las que creo que soy capaz, a priori. Buscamos ese puntito entre lo divertido y también que nadie se ría de un corredor del atractorismo race, que no se piense que esto es, con todo mi respeto, es una fiesta de estar de polvos de colores, de jijijaja, tiene jijijaja, muchísimo, todo, prácticamente, pero en lo deportivo pues es una prueba que tiene, pues yo creo que la prueba de 12 kilómetros debe estar en torno a 200 metros nivel positivo,
con algunas cuestas bastante interesantes, cruce de arroyos, el Barro, buenas vistas, aunque pues oye, obviamente no tenemos un entorno que nos rodee de unas montañas de un parque nacional del Guadarrama o algo así, pero tratando de buscar que cuando levanten la vista, pues por ejemplo este año vais a atravesar un par de sitios que está sembrado el cereal y va a aparecer escenas de Gladiator y eso está muy guay. Buscamos un poco eso, o sea, mira, este año incluso lo ponía ayer en Instagram, vamos a entregar un silbato en la bolsa del corredor. Que es más simbólico que otra cosa, porque sí que adoptamos ese rol un poco didáctico, ¿no? Otro año entregamos una pequeña brújula, tengo aspiracional a poder entregar una manta térmica para que corredores como tú, repito, pues más urbanitas, con menos experiencia en montaña, vayan cogiendo cultura de montaña. En todas las grandes ultras, todas las grandes carreras de montaña te obligan a llevar un silbato. ¿Por qué? Porque tu capacidad para pedir auxilio metido en una sima de gritar, pues gritas muy poco, pero silbando, bueno, no voy a pegar aquí un silbido porque estarán los oyentes con el auricular en la oreja. Silbando tienes mucha mayor capacidad de atraer la atención hacia tu persona cuando tengas un problema. Por eso se pide un silbato en las carreras de montaña y en las grandes ultras te lo piden, pues nosotros pues te lo damos. Entonces, hostia, pues mira, sí. Buscamos un poquito esa labor didáctica. Precisamente por eso, pues somos muy conscientes que no todo el mundo, que el perfil de la gente que viene a correr nuestra carrera, no todo porque tienen que ser grandes atletas que hayan hecho grandes barbaridades deportivas, sino que, bueno, si por el camino tú ya aprendes que si vas a una carrera de montaña tienes que dar el silbato y coges. De hecho, creo que probablemente la mochila que tienes lo lleves ya incorporado y te preguntes ¿por qué viene esto? Pues ya sabes por qué es. O sea, que en el polideportivo de Villamanta van a sonar muchos silbatos según deis las mochilas porque, vamos, todo el mundo va a probarlo, con los niños más. Sí. Al final tiene esos momentos tan divertidos y tan random porque al final esto, pues obviamente no es un material que requiera una gran inversión monetaria, ¿no? Quiero decir, no es algo que valga 8 o 9 euros, pero tú no sabes la de horas que yo he invertido en localizarlo, sí, me lo imagino. en encontrarlo, en encontrar algo que pudiera ser de utilidad a la carrera a un precio que nosotros podamos pagar. Al final somos una carrera que ahora en este último tramo vale 18 euros, quiero decir, no cobramos 60, 80, 100 euros por el dorsal, no tenemos... A mí a veces que me parece un poco injusto cuando se comparan carreras o bolsas del corredor de algunas carreras con otras, cuando ves que detrás está una diputación, cuando ves que detrás está el centro de turismo de no sé qué, que obviamente tiene una subvención, una capacidad económica muy superior, no puedes escupir en la cara de los que no te entregan un cortavientos, porque al final el presupuesto es muy limitado. Y yo tengo una cuenta donde cuando tú corres, tú, Jorge Marín, sé que Jorge me cuesta el precio del seguro, que hay que pagarlo, por si te tuerces un tobillo, o por si Jorge Marín embiste con los cuernos el coche de protección civil y tengo que tener un seguro de responsabilidad civil, por ponerte casos disparatados, sí. ¿Vale? El propio trozo de papel que te cuelgas en el pecho, el dorsal tiene un coste, la premia promocional, que ya adelanto aquí, que van a ser unos manguitos donde pondrá duro fiable tractor o duro fiable tractora, tiene también otro coste. Yo tengo calculado más o menos cuánto consume, o sea, cuánto me gasto en habituallamientos por corredor. Y que además que ahí sales a deber. Que la carrera de 4 kilómetros es mucho más intenso porque estáis más rato en meta y tengo que poner más comida porque allí la gente, entre que charla y no, pues se come un poquito más de jamón de la cuenta. Tengo que contratar seguro de responsabilidad civil, tengo que comprar la cinta para balizar. O sea, hay muchos costes añadidos detrás. Pues no me da para compraros un cortavientos. A mí me encantaría, pero muchas veces siempre hay que comparar pues de manera justa, ¿no? Y muchas veces cuando hay un patrocinador fuerte, potente, una gran marca detrás que aporta pulmón económico, pues oye, lógicamente se pueden hacer muchas cosas que yo lamentablemente no puedo. Bueno, pues esto que habéis oído es un claro ejemplo de lo que podéis escuchar en Contando Kilómetros Podcast, además de muchas otras cosas relacionadas o no con el running, porque hay más deporte en general, pero este es un claro ejemplo de lo que hace Ángel en su podcast, que es usar este proyecto
para dar a conocer su faceta como organizador de carreras, como speaker, como participante de pruebas deportivas y bueno, además de las y como amante de la participaciones. historia también, que me Pues, gusta mucho. sí, y ir a sí, eso te iba a decir, que si tienes en mente algún proyecto de historia, no de historia del running, sino de historia, porque yo sé que eres oyente de podcast de historia, pero bueno, quería comentar también la participación de Jorge y de Michael, tus colaboradores habituales, y también recalcar eso, que no solamente hablas de historia del running o de running, sino también de otras carreras donde participas como speaker. Creo que el episodio que escuché hace poco era de finales del año pasado, una carrera que dan vueltas, que tienen una hora para dar vueltas. ¿Cómo es esa carrera exactamente? Así pues rápidamente. Nada, tienes 6,7 kilómetros, un circuito de 6,7 kilómetros, a las horas en punto se lanza la carrera. Estamos 10 personas, pues ponte, son 150 más o menos lo que salen, pero bueno, para simplificar, pues la primera vuelta tienes una hora para darla. Si tardas 50 minutos, tienes 9 minutos y medio para ir al baño, cambiarte las zapatillas, comer un poco, abrigarte, desabrigarte, dejar como una especie de boxes, ¿no? Como si fuera la Fórmula 1. Y a la hora en punto siguiente, volvemos a salir. Y la locura es estar así todo el rato, durante 15 horas. ¿Vale? El formato backyard es ilimitado. Hay gente que está tirado 2 días y medio dando vueltas a esto sin dormir. Pero en este caso en la backyard son 15 horas. Y la última vuelta es la competitiva. Al final quedamos tú y yo. Y el primero que llegue a meta en esa vuelta, pues gana la prueba. Lo cual requiere una gestión de esfuerzos muy, 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 muy constantes. Y referente al podcast, también intentamos darle mucho humor, comentamos algunas cosas de actualidad. Yo me voy a poner como una pequeña medallita, sobre todo de lo singular, del accesorio del deporte alrededor. Hace ya más de un mes le comenté a Jorge en uno de los episodios que estaban mirando a los saltadores de esquí porque su traje, el traje, dependiendo, tiene unas medidas limitadas y se estipula que donde termina la zona genital, desde ahí es donde ya no puede tener más vuelo el traje. Daros cuenta, imaginaros las ardillas voladoras estas, veis que toda la superficie que ofrecen les ayuda a desplazarse más lejos. Pues con la zona delante de pierna de los trajes pasa lo mismo y entonces los atletas están empezando a inyectarse ácido hialurónico en la zona de los genitales para que la medición fuera más abajo y tener esa ventaja competitiva. Todo esto con tono jocoso, risa, jiji, jaja, todas las bromas posibles que se nos ocurren a todos. Pero estoy un poco orgulloso y me quería poner esa medalla porque han venido los Juegos de Invierno. Ahora, Milano Cortina, está todo el mundo hablando de eso y nosotros ya hace un año, o sea, hace 2 meses estábamos... O sea, se trata un poco de despertar esa chispita de cosas accesorias del deporte donde tratamos un poco de explicar esas singularidades, ¿no? Lo de mirar atrás, pues hemos estado hablando de los primeros atletas que llevó la Federación Española de Atletismo a unos Juegos Olímpicos en Amberes. Hacemos esa retrospectiva un poco más seria, más histórica, pero lo mezclamos, pues luego te estamos haciendo chascarrillos del tamaño del pene de los saltadores de esquí, ¿no? Al final, se va contando kilómetros podcast, pero es deporte, no es solo running. Son historias curiosas del deporte, ¿no? Ahora estoy preparando un especial de la historia de... Tenemos una sección que se llama Cuéntame cómo empezó, donde hablamos cómo empezaron las grandes carreras o los grandes eventos deportivos, o para contar la historia de la San Silvestre Vallecana, de la Beovia, del Maratón de Nueva York, de Berlín, para que todo el mundo vea el background histórico que tienen las grandes pruebas que vemos ahora, ¿no? Es decir, hostia, hace poco también hice un monográfico, y ese lo hice yo solo, sobre el Maratón de Valencia, donde el Maratón de Valencia en 2009 estuvo a punto de desaparecer con menos de 3.000 finishers. O sea, lo que nosotros vemos ahora, con esos casi 40.000, 36.000 corredores o 40.000, pues tiene una historia y cómo se fue desarrollando todo eso. Pues ahora vamos a hacer sobre Kenia, sobre la historia de correr en Kenia, que ahora mismo pues es presente y futuro y lo tenemos muy presente. ¿Quiénes son los que más corren? Y todos pensamos en personas de raza negra originarios de allí o de Etiopía y tal. Hace 100 años estas personas no estaban pensando en correr. Estaban pensando en sobrevivir. No estaba en su cabeza. Lo hacían
como medio de locomoción, pero no en plan ocio, en plan deporte, en plan competición, lógicamente llegaron, pues bueno, está toda la colonización europea, etcétera, etcétera. Pues hay una historia y quiénes fueron los pioneros y por qué empezaron, quién fueron los primeros que fueron los Juegos Olímpicos en destacar, en abrir una espita en el país y que de repente todo el mundo se girase la cabeza. Hostia, por aquí te puedo tener una salida profesional, quizás. Pues bueno, pues eso lo contamos y voy a contar con Marc Roig, que es un catalán que vive allí, que se hizo en su momento famoso por ser el fisio de Eliud Kipchoge y que prepara grupos de entrenamiento, que está colaborando con Kipral, la marca de Decathlon, que además es seleccionador de la élite internacional para la Maratón de Valencia. Bueno, una persona, y es que vive allí. O sea, lleva allí 15 años. Entonces, nadie mejor que él para contarnos esa historia. Bueno, pues que ya sabéis, estaros suscritos a Contando Kilómetros Podcast para escuchar. O bien, fíjate que lo del traje de los saltadores de esquí, ahora cuando lo he estado escuchando yo últimamente, yo decía, esto lo he escuchado yo en algún lado, ¿por qué me suena a mí esto? Y lo había escuchado en tu podcast, pero no me acordaba. Pero claro, ahora es cuando ha saltado a la luz en todas las noticias, en todos los telediarios. Yo se me infla el pecho de decir. Y yo ya lo sabía, y yo, claro, pero no me acordaba de dónde. Fíjate. Del hobby horsing, que es este deporte donde va la gente como con un caballo de madera y un palo de escoba corriendo y saltando. Hablamos de deportes muy divertidos, descubrimos deportes nacionales que quizás no son muy conocidos para el mainstream. Sí, o de la clasificación de balconing. Desde un punto de vista histórico donde te cuento con las singularidades de los Juegos Olímpicos, de los primeros o quiénes fueron los pioneros o tal, hasta pues, luego pasarnos a la broma, la chance y la risa. Hace poco estuvimos hablando del primer saltador en los Juegos Olímpicos español que pasó de los 2 metros en salto de altura, repasando un poco todas sus vicisitudes. Era una persona que se llevaba la colchoneta al campo de fútbol para saltar y saltaban de cabeza, Jorge. Es que es maravillosa la historia de decir, ahora estamos muy acostumbrados a ver el estilo Fosbury, que que saltan hacia atrás y tal, pero no siempre fue así. Y el propio Fosbury, esta persona que fue la precursora y que todo el mundo apunta, dice que él ya se lo vio a una chavala australiana antes. Creo que era David Brill. O sea, todo tiene, pues nos entretenemos en contar todo eso. Y luego, pues tenemos como la parte premium de pago o para todos aquellos, yo los llamo accionistas, para todos aquellos que le dan al botón azul de apoyar o en Spotify en un enlace para darnos en torno a 3 euros, que tú bien sabes que no nos llegan 3 euros al bolsillo, con suerte 1,90 o así. Pues a esa gente pues trato de darles también un material extra, hablándoles pues como puedo hablar contigo o con cualquier otro amigo un poco más en petit comité, ¿no? Cosas que igual no quiero que el gran público conozca, pero a lo mejor pues te doy un contenido de 1 hora hablándote de todos los costes que tiene una carrera de polvo y cómo se valoran y dónde tienes que ir y cómo puedes hacerlo. Y es un contenido premium muy interesante para que ese corredor o presidente de un club de atletismo que está pensando en hacer una carrera en su pueblo, pues todo lo que me hubiera gustado a mí saber en 2016. ¿Vale? O también cuento anécdotas de cómo a lo mejor como influencer llegué a cobrar 2.000 euros por una acción comercial en un momento dado, con todo pelos y señales de lo que sucedió en aquel momento, cosas que quizá a lo mejor no cuento tan en abierto, y disparates de cosas de cómo se movían las cosas en aquel momento. Trato de dar ese contenido extra un poco más off the record, más cercano, aunque el tono de cercanía es evidente en Contando Kilómetros Podcast en abierto. Además nosotros prácticamente no editamos, grabamos en toma única y salvo que de repente según esté grabando aquí contigo me llame un mensajero, lo que escucha la gente es lo que va, porque primero no me da la vida para editarlo y segundo también yo creo que aumentaría la calidad sonora, pero nos restaría mucha frescura. En muchas ocasiones yo veo podcast y digo veo, no escucho, digo veo, no me he equivocado, donde parece que se va buscando el corte del reel para Instagram y
y es como, es un poco incómodo porque tú te das cuenta que en realidad no están pensando en ti, están pensando en tener un reel que tenga X mil visualizaciones. Y a veces yo ahí le doy al botón de off, ¿no? Siguiente. En nuestro caso, pues tratamos un poco de ser, es decir, normalmente tenemos una duración entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y vamos a tiro fijo. Y te ha pasado, imagino que mucha gente de las carreras te conocerá, no, al revés. A ver cómo lo digo. ¿El podcast te ha abierto el mundo de las carreras en algún sentido? Quiero decir, ¿alguien te ha conocido o te ha contratado para alguna carrera a través del podcast o al revés? ¿O son siempre lo que enfocas tú en el podcast son carreras que ya te han contratado? ¿Hay alguien que te haya conocido a través Hay del gente que podcast? me ha conocido, que me ha escuchado, sobre todo, o sea, no que me haya conocido por el podcast, sino que el podcast le ha invitado después, al final, esto tenemos una herramienta muy potente, pero también muy peligrosa, Jorge. Peligrosa para el que sea falso. Quiero decir, yo al Ah, final, cuando te estoy hablando a ti 1 hora y media toda la semana, del tirón, sin editar, eh, no, es muy difícil que yo te engañe respecto a mi forma de ser, mi forma de parecer o lo que soy. Te puedo engañar un día, pero cuando llevo ya 2 años emitiendo el podcast con 1 hora semanal o 1 hora y media semanal, te pasará como cuando tus comentaristas de fútbol favoritos, tú ya sabes lo que van a decir, llevas 20 años escuchándoles, 3, 4 horas cada fin de semana. Eh, Son personas con las que tienes un nivel de cercanía, entonces pues alguien que quizá pudiera tener una imagen de mí, eh, yo muchas veces juego en redes sociales a hacerme más el tonto de lo que sí, soy, es ¿vale? verdad, no me acordaba de eso. Yo tengo pues esa vis cómica tan salvaje en ocasiones donde gente que no me conozca pueda pensar que soy ciertamente subnormal, y a mí la palabra subnormal me gusta reivindicarla, porque en su momento alguien decidió asociarlo al número de cromosomas o capacidad genética que pudiera tener cualquiera, y a mí es una idea que me horroriza, pero subnormal es persona por debajo de lo normal. A mí me parece totalmente descriptivo y muy lícito para utilizar en el mundo que tenemos en el día de hoy, independientemente del número de cromosomas que tengas. Pues yo sé que hay veces que esto, pero sin embargo luego cuando alguien me escucha 1 hora entera dice, pues aquí el tonto igual tiene alguna neurona más, ¿no? Y eso ahí sí que me ha ayudado. De repente, hostia, pues te estoy escuchando y tal, me he acordado, y pues a ver si puedes venir, tienes esta fecha libre. No que alguien que no me conociera, ¿no? Es muy difícil. En general, el 95% de las personas, o casi diría el 100% de las personas que me escuchan, me conocen ya Claro, de mis redes sociales, de las carreras, de mi trabajo, etcétera. que al final el podcast es otra cosa más de todo lo que haces. No me acordaba yo del... Y de hecho, el Ah, podcast me ayuda, y esto, pues aprovechando, Jorge, que estamos aquí en Petit Comité, me ayuda a comercializar mi servicio. claro, En el sentido de que, por ejemplo, voy a una carrera, me preguntan, oye Ángel, va, mira, tenemos esta carrera, es un evento, son 7 horas aquí trabajando y no sé qué, ¿cuánto valoras? Y yo lo valoro en X. Y además, si quieres, te puedo hacer una campaña en mi podcast donde hago un especial de unos 7, 8 minutos presentando la prueba y 3 recordatorios de programas similares, y lo valoro, pues, yo qué sé, 150 euros, 200, dependiendo también del trabajo, la oferta, lo que sea, sí, no sé, por poner una cifra. Pues a lo mejor pues es una organización más pequeña, que le cuesta un poco llenar corredores, que necesitan ese servicio de promoción, pero no les llega, y mi trabajo como speaker también pues se les va un poco de presupuesto, y a lo mejor pues llegamos al acuerdo de, mira, pues yo, mira, te voy a regalar, entre comillas. O sea, si tú me pides que baje precio, yo precio no voy a bajar, mi servicio vale lo que vale, pero sí estoy dispuesto a echarte una mano con la promoción. Y cojo dentro del podcast, pues de repente hay, más o menos a mí me están escuchando en total unas 1.300, 1.400 personas en total, y con el paso de un decalaje de 2, 3 semanas. Eso, o sea, sale el episodio, te escuchan el fin de semana 300 en cada plataforma, y luego ya se va de manera orgánica, va creciendo las visitas, pero más o menos cada episodio suele estar ahí. Y pues esa es mi manera también un poco de poner en valor el producto de mi trabajo,
pero también una herramienta para poder echar una mano a carreras, porque a mí sí que es verdad que me escuchan el 100% de corredores. O sea, Claro. es así. Ahí tengo el informe un poco de la demografía de mis oyentes y todos corren. Fíjate, lo comentabas antes en lo de las redes sociales, aquel famoso, no sé si es uno o varios, yo recuerdo uno en concreto, un vídeo de creo que era un oso que arropaba a un jabalí y se lo llevaba fuera del camino. Era un oso que estaba sacando un cadáver de una carretera de un ciervo. Eso. Bueno, el ciervo estaba vivo todavía y yo pues puse, tratando de parecer más cándido de lo que soy, diciendo, la naturaleza es maravillosa, este oso saca a un ciervo de la carretera para evitar ser atropellado en Burgos. En Burgos. Aquel tweet, pues no sé, tuvo 3,5 millones de visualización. Claro, la gente, pues, como tenemos el gatillo muy rápido, yo juego con eso, lo que me llamaron normal, gilipollas, analfabeto, imbécil. Luego otro se partía la caja, luego la gente que me conoce pues Claro, seguía un poco, que... decir qué bonito. Luego encima justo estaba la época que estalló la inteligencia artificial y la gente pues hacía montajes con la catedral de Burgos y el ciervo y el oso cenando juntos bajo las velas, que se hicieron amigos, otra como el oso como con una bata de doctor curando al ciervo. Bueno, pues realmente muy, muy, muy gracioso. Básicamente fue El tweet, sí. Y mezclando esto de vender tus servicios y el oso, quería hablar de otra faceta tuya que es colaborando con The Beat Outdoor, ¿es? de ver outdoor, sí. Como eso, de ver, perdón. Outdoor, como organizador de viajes, como guía de montaña. ¿Qué haces con esta agencia de, no sé si de viajes o de aventura? Sociales, pues de todo. Es una agencia donde cuando llegó la pandemia y se paró todo el tema de speaker, locución, trabajo, de eventos deportivos, pues me llegaron muchas dudas de que esto pudiera seguir adelante, ponernos en aquel momento, ¿vale? Imagínate, Claro. septiembre de 2020, llevas 6 meses sin trabajar y decidí aprovechar para formarme como técnico deportivo de montaña, aprovechar al menos el tiempo. Donde hice las prácticas fue en De Berutor con Lolo, el antiguo propietario, y pues Lolo estudió oposiciones, estaba haciendo otras cosas y tenía la empresa ahí parada, de tal manera que acabamos comprándosela entre dos personas, entre Garry y yo, Gabriel y yo. Y bueno, pues al final es como un medio para poder llevar a gente a la montaña, desde hacer actividades de un día, de pues que un día tú puedas ir con tus hijas a hacer raquetas de nieve o iglús y pasar una estupenda mañana en familia, aquí en el Guadarrama, hasta llevarte al Everest o hacer el trekking del Himalaya o llevarte a hacer tu primer 2.000, tu primer 3.000, tu primer 4.000, tu primer 6.000 en cualquier parte del mundo. Organizarte actividades para Semana Santa. Ahora estamos promocionando una para ir a conocer los Montes Vascos y pasar allí. El País Vasco es impresionante, es increíble. Soy muy fan y estuve allí hace 2 años, 3 con un amigo y dijimos, aquí tenemos que montar una actividad de Semana Santa donde vas y 4 días estás haciendo montaña, conociendo los 4 grandes picos vascos, haciendo cumbre y ese es el proyecto también, pues tratar de hacer formación en colegios en cuanto a seguridad en montaña, charlas educativas de conservación del medio ambiente, eventos en el propio colegio que si queremos hacer pues una carrera de orientación, explicarles las nociones de orientación, cuáles son los materiales de montaña o una carrera simplemente, dentro del patio del colegio organizar una carrera, pues eso, y luego hacemos también team building para empresas, aquellas que quieran de repente como valor añadido a sus empleados, pues decir, mira, nos vamos a ir 2 días a hacer esta actividad, desde una cosa muy sencillita, que sea una caminata de 2 horas con un poquito de team building y tal, y luego te los llevas a comer y te organizamos todo y tal, y al día siguiente otra vez, hasta aquella gente que a lo mejor tiene un club de triatlón que hacen Ironman todos y quieren hacer 4 picos de 3.000 metros en Pirineos, en unas jornadas interminables de caminatas con un desnivel, pues todo eso también lo hacemos. Estamos muy... o sea, el de ver outdoor es outdoor. Siempre Total. pensamos en cualquier cosa que se te ocurra de hacer fuera, pues lo podemos organizar. Volvemos ahora en marzo
creo que el último sábado de marzo tenemos la actividad de senderismo y yoga, que es una actividad súper interesante donde llevamos una monitora de yoga, hacemos una actividad en torno a unos 15 kilómetros y 500 metros de nivel positivo, 500 y 600 metros, y en mitad tenemos una hora de una clase de yoga en sitios increíbles, una pradera ahí con vistas a todas las grandes cumbres del Guadarrama. Pues imagínate el sitio tan idílico como para pararse allí a hacer yoga. Tenemos ahí pues toda la información en www.deveroutdoor.com y pues ahí le pueden echar un ojillo. Bueno, pues precisamente el último fin de semana de marzo, el día 28, espero que no seas tú el que va a dar esa clase de yoga porque tienes la Ponda en Madrid. Bueno, supongo que llegaríamos. Bueno, caso. O sea, no es muy lejos. Son entonces 6 horas o así en la montaña, y digamos que para las 8 de la noche ya creo que he llegado. Vale. Decía que no hemos hablado mucho de la Ponda en Madrid porque yo sé que entre vosotros no la preparáis mucho, no os desveláis entre vosotros los temas que tratáis. No sé si tú ya tienes escogido el tema que vas a traer o porque claro, yo todavía no. Te queda un mes. La verdad es que ahora estoy muy, muy centrado, muy full focus en la carrera. Para la Spot Night quedan unos 45 días y estos próximos 15 días estoy muy centrado en la carrera. Después ya me centraré también en la promoción de la Spot Night. Tengo algunas ideas. A ver, yo siempre, a ti te pasa como a mí, estoy completamente seguro, donde tienes un almacén desastre, donde vas un día paseando por la calle o leyendo en Twitter no sé qué, uy, esto me vale, no sé cuándo lo voy a utilizar. O sea, si yo de repente fueran las Spot Night mañana, probablemente dedicándole 15 minutos a documentarme y hacerme bien un guión, las ideas ahí están. Hay 6 o 7 ideas donde podrían... Básicamente, nosotros en la Spot Night todavía no sé si el formato será 2 o 3 personas. El año pasado vino Michael, Jorge y yo. Jorge me ha dicho que puede, que además Jorge es tuyo brillantísimo el tío. Yo se lo dije a Michael y a Jorge que objetivamente creo que estaba muy orgulloso de que el peor de los 3 hubiera sido yo. Porque, bueno, estaba también estudiado, probablemente soy el que más acostumbrado está a hablar en público por mi trabajo. Y entonces, pues para cuestión de controlar el timing del evento y que tú y todo tu equipo se pudiera ir a su casa a la hora y que no nos echaran de la sala de donde estábamos grabando, pues yo tenía que estar un poco más responsable de ese cierre por si tanto uno como el otro, o bien las historias se quedaban un poco cortas, o bien se habían pasado y a mí de lo que yo pensaba contar en 15 minutos, de repente me quedaban 6. Tener esa cintura para poder modificar, y de hecho yo me veo y veo que voy un poco más atropellado de lo que me gustaría en muchos gags o muchas cosas que tú ves, sabes que hay ahí una risa, que hay un momento y que quizá preparándolo un poco y con una pequeña pausa generaría mucho más impacto, pues yo iba un poco más atropellado. Así que no, todavía no tengo la temática y lo que tú decías, parte del formato de Contando Kilómetros Podcast es Jorge, que es el colaborador más habitual con el que grabo más a menudo, me da una pincelada y yo ni miro lo que... O sea, yo no quiero tener una idea preconcebida porque al final se me va a disparar para, a lo mejor sin querer le piso los chistes o lo que sea. Yo voy con la mente en blanco. A veces el 97% de las veces es un acierto, hay veces que no, porque al final va sin red y lo que estás grabando es lo que está quedando. Pero me gusta mucho porque además luego también es todo mucho más espontáneo. Las risas, el comentario, al final somos 2 personas también con una agilidad mental muy rápida y el meter la cuña y mejorarla, o sea, duplicar la broma que ha hecho el otro se nos da bastante bien. Y si estuviera estructurado, escrito, guionizado, se notaría. Que eso no lo tendríamos, ¿no? Cada uno tiene sus fuertes. Hay gente donde yo les escucho y sabes objetivamente que está leyendo un guión que se ha preparado y es una auténtica barbaridad. Es precioso, me encanta, lo valoro muchísimo. Yo no tengo esa cualidad, tengo otra y tratamos un poco de explotarla. Me pasa también muchas veces con las locuciones en las salidas de las carreras, donde prácticamente 20 minutos antes empiezo a hacer un bosquejo mental de lo que quiero decir, de qué disparadores quiero dejar en la cabeza del corredor para que 30 kilómetros después en su cabeza estalle y le ayude realmente a poder lograr su objetivo.
y hablar con el corazón abierto y tirar para adelante, ¿no? Y con esto de las Spotnight, pues lógicamente, sobre todo cuando es en directo y lo que queremos, si vas a dar un dato, una fecha, lógicamente te lo tienes que llevar apuntado porque yo no me voy a acordar de cuando Pedro Pidal, el marqués de Villaviciosa, subió el Pico Rey. Yo sé que fue el mes de agosto, pero ahora de cabeza no me acuerdo si fue un 7 o un 8. Pues tenerlo todas esas fechas apuntadas, lógicamente, para eso está un guión, ¿no? Pero somos muy, no, especiales no es la palabra, pero que a nivel de, o sea, es que yo te digo, si tú mañana me llamases, oye, me ha faltado alguien para ir a las Pony y no sé qué, aquí estoy yo. No, o sea, sacaría un folio con seis cosas apuntadas a mano y podía rellenar. Me lo dicen los compañeros cuando hacemos retransmisiones deportivas. No me lo dicen así exactamente, pero en muchas ocasiones yo sé y conozco mis debilidades y hay compañeros que a lo mejor conocen mejor el deporte, conocen más detalle de los atletas de élite, pues lo conozco porque fulano corrió en tal, hizo una marca de tal, todo ese background, muchas veces yo no lo tengo, pero sí que tengo la cintura suficiente para que cuando desde realización te dicen, Ángel, no tenemos imágenes, te pincho en cámara y tira. Lo que salga. Y ahí es donde está el valor añadido de poder improvisar sin ningún tipo de imágenes un evento deportivo y de repente llenar 20 minutos. Ojo, no hablando del tiempo, no hablando de la lista de la compra, no, hablando del calzado deportivo que le viste al atleta en la última imagen, de cómo es especial porque tiene un taco de 5 milímetros, o sea, cosas que vienen al cuento. Pues, tratar de echar una mano en el directo, porque es cuando tú puedes aportar tu valor añadido, ¿no? En una retransmisión que eso pues ustedes no lo ven, pero pasa en retransmisión de pequeños eventos deportivos, pero también pasa en retransmisión de los grandes eventos que de repente no tienen imágenes y de repente está Perico Delgado con Carlos Andrés hablando de lo más mundano. Sí. Y es porque el helicóptero no puede volar, la señal no les llega de las motos y están ahí hablando ellos tranquilamente. Doy fe. Bueno, y prueba de ello ha sido este propio episodio que hemos grabado, porque no apenas, yo no te he pasado ni las preguntas ni nada, no teníamos mucho previsto, pero es que al final pues uno sabe hablar de su nicho y en tu caso el podcast dentro de toda tu faceta profesional es una parte pequeñita, pero que a su vez te sirve también como trampolín para muchas otras cosas, no solamente para dar a conocer tus otras facetas profesionales, tus carreras, sino para darte también ese músculo para hacer de speaker o para prepararte otras cosas, en fin, o para ganar dinero, ¿qué narices? Me acuerdo para el tema de la retransmisión, cuando debuté en 2021, carreras de obstáculos farinato, yo no había hecho, es un deporte que desconocía completamente, me puse a retransmitir en Twitch en directo deportes americanos raros que desconocía completamente y me puse a narrarlo. Claro, estás ante un deporte que no conoces absolutamente nada y pues era la manera un poco de entrenarlo, y al final también el podcast me gusta mucho el proyecto porque me permite aprender, o sea, disfruto mucho preparando, quiero decir, investigando de repente, ¿cómo? Que ha habido un tío que fue pionero, pero hostia, y se llevaba la colchoneta el tío y saltaban de cabeza, pero bueno, y al final tienes ahí un montón de historias. Y te da no para uno, sino para varios capítulos, porque de ahí sacas otro y otro tema. Wow, ¿no? Eso es terrible, bueno, es terrible afortunadamente, quiero decir que te acabas enredando y en algún momento tienes que poner freno, porque si no, no acabaría nunca. Yo en eso he logrado ser más práctico y darme cuenta que hecho es mejor que perfecto. Sí. Porque, pues, bueno, o sea, yo me tiré prácticamente un año embarrancado intentando arrancar el podcast y luego arranqué y sonaba mal, pero bueno, has empezado y ahora ya, pues no suena especialmente bien, pero se deja escuchar y en eso creo que algo habrás tenido tú que ver. Pues bueno, se trata de eso un poco. Yo sé que se podría hacer y con un micrófono mejor y no sé qué, que sí. pero
toda la parafernalia alrededor del podcast, yo he preferido centrarme en el contenido, que al final es lo que te va a dar que la gente te escuche o no. Hay que poner unos mínimos de calidad, está claro, pero ya te digo, siempre me he centrado más en el hecho más que perfecto. Y cuando es un estudio, mira, la voy a contar ya porque llevo aquí almacenando cosas. Y esto tiene que salir por algún lado. Sí. Bueno, Ángel, y a todos los que estéis escuchando este episodio, nos vemos el próximo 28 de marzo en la Podnight Madrid. Recordad que es a las 8 de la tarde. Y si estáis a tiempo todavía, pues nos podremos ver el 1 de marzo, en este caso en Villamanta. Hay que madrugar un poquito porque hay que recoger los dorsales para recorrer esos 13, 14, 16 kilómetros si hacéis la carrera completa, o 4 kilómetros si hacéis la versión más pequeñita, o incluso la infantil. Lo que pasa que la infantil no sé yo si tendremos algún oyente tan infantil. Pero bueno, oye, y sobre todo muy importante, no lo hemos dicho, hay que hacer la croqueta al llegar a meta, que es otra señal de identidad. A tierra, rodar y la sonrisa en la cara. Eso. Para tener una foto recordando el día que estuviste recorriendo la Mantua Carpetanorum, que es el nombre romano con el que se designaba. Pues ya en el siglo II, creo que Ptolomeo ya nombró 18 ciudades aquí en la Carpetanía y una de ellas pues era Villamanta. Perfecto, Ángel. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos tanto el día 1 como el día 28. En uno te tocará currar a ti y en otro me tocará currar a mí, pero seguro que disfrutamos los dos. Seguro que sí. Bueno, yo disfruto cuando llego a meta y me dicen los sanitarios que está todo el mundo sano. Que ha llegado sano. A partir de ese momento, todos los errores ya son perdonables, ¿sabes? Es la sesión que tiene uno como organizador, que no pase nada en lo físico y luego, pues mira, que si se acabó el aguanta al kilómetro, que si faltó jamón en no sé dónde, o que si a uno le han dado un manguito de tractor en vez de tractora, todo tiene solución. Exacto. Es anecdótico. Así que nada, os espero. Tractorismorunner.com. Ahí os podéis ir. Dejaré de todas maneras el enlace a Tractorismo Runner en la descripción del episodio, donde también estarán las entradas de Podnight Madrid y donde también dejaré el podlink para que os suscribáis a Contando Kilómetros Podcast y vengáis con los deberes hechos a la Podnight. Y si no, os podéis escuchar un episodio de Contando Kilómetros Podcast en la Tractorismo, que esa ya es la combinación perfecta. Yo quizá sí que puedes dejar es el enlace de las Podnight Madrid del año pasado para que la gente sepa lo que contamos. Que contamos 3 historias muy divertidas de Ron Hill, que fue una persona que estuvo corriendo años todos los días, y además fue atleta olímpico y precursor en cuanto a muchos materiales deportivos. Contamos la historia de Zaf, que fue aquel corredor argelino del Tour de Francia que se pilló una borrachera terrible. Esa marcó mucho, ¿eh? En los habituales de las Podnight, siempre que hablamos de Contando Kilómetros Podcast, recuerden esa historia. Es una historia divertidísima y muy bien contada por parte de Jorge. Y yo conté la historia de Pedro Pidal y Gregorio Jiménez, el Cainejo, que fueron las primeras personas en hollar la cima del Pico Reyu, de lo que comúnmente la gente conoce como el Naranjo de Bulmes en Picos de Europa. Estaba sin escalar y se enteraron que iban a venir unos ingleses, unos extranjeros a llegar antes ahí, y una aventura también completamente extraordinaria donde lo divertido, el riesgo, la aventura, lo primigenio, y luego pues honrar también la figura del pastor, que fue la persona que acompañó a Pedro Pidal, a Marqués de Villaviciosa, y que pues siempre... De hecho, yo creo que fui con una camiseta, una sudadera de Desafío Ultra al Cainejo, que lo que hace es poner en valor la presencia de este pastor. Perfecto, pues lo dejo también para que la gente sepa lo que, más o menos, lo que se va a encontrar en la Podnight del 28 de marzo. Ángel, de verdad, muchísimas gracias, tanto por este ratito como por organizar la Tractorismo. Muy bien, Jorge, un abrazo, os esperamos. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.